Bienvenidos y bienvenidas, estudiantes, especialmente a quienes están viendo esta clase asincrónicamente, porque quienes están acá en este preciso instante, aquí y ahora, siendo día viernes 25 de junio a las 10:33 de la mañana, ya les di la bienvenida. Lo que vamos a hacer ahora es una serie de ejercicios de pruebas formales de validez, para prepararnos para lo último que queda en el semestre, que es la guía número 3. Y veamos, cuando hablamos de ejercicios, acá, por ejemplo, dice, a continuación se presenta un conjunto de 20 argumentos válidos elementales. Yo creo que muchos y muchas de ustedes hicieron ya esto, pero por si no hicieron este ejercicio, es que les presento esto, que es parte de la clase de la semana pasada. Son ejercicios, son argumentos válidos elementales, son válidos porque cada uno de ellos tiene exactamente la forma de una de las 9 formas válidas elementales de argumentación. En cada uno de ellos hay que determinar la regla de diferencia de la que se sigue la conclusión a partir de las premisas. Así que vamos a hacer esos argumentos válidos elementales. Este es el primer ejemplo. Dice A y B, por lo tanto C. Perdón, no por la, entonces C. Porque ya dejamos en claro que el por lo tanto son estos 3 puntitos que vienen a continuación. Por lo tanto, A y B, entonces A y B y C. ¿Cuál es la solución? En este caso estamos hablando de una absorción, porque si sustituimos A y B por P y C por Q, inmediatamente eso adopta la forma de la explicitación misma de la regla, porque las reglas siempre nosotros las vimos en la tabla con P y con Q, a veces con R, a veces con S, pero son esas las letras. Entonces A y B podemos transformarlo en un solo término. Siguiendo esa lógica, este argumento tiene exactamente la misma forma que P entonces Q, por lo tanto, P entonces Q, P entonces P y Q. Así que, por lo tanto, ¿qué regla se utilizó aquí para pasar de la premisa a la conclusión? La absorción. Ya. No vamos a hacer todos los ejercicios, ¿ok? No vamos a hacer todos los ejercicios. Pero sí les voy a pedir que hagamos el ejercicio 11. No, el ejercicio 10. Vamos a partir por el ejercicio 10. ¿Ok? Eso es lo que tenéis que hacer, el ejercicio 10. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Que resolver el ejercicio. Yo les voy a dar un tiempito y si no lo pueden resolver, yo lo resuelvo con ustedes. ¿Cuál ejercicio era? El 10.
Ya. Matías, agradezco la sinceridad. Qué bueno que hayas dicho lo que dijiste, porque yo creo que tú representas muy bien el sentir de muchos de tus compañeros y compañeras que ni siquiera saben cómo partir haciendo esto. Así que vamos resolviéndolo en conjunto. Profe, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa, pero me preguntaba qué significaba la fichita de los dos lados. Ajá, la flechita de los dos lados. Ah, ¿verdad? Ese es un bicondicional. No me había dado cuenta que tenemos el bicondicional ahí, lo cual es esto un poquito más complejo. No obstante, se puede resolver de todas maneras. Déjenme ver. Sí, igual se puede, aunque no sepan lo que es el bicondicional. Lo vamos a ir viendo. Ya, entonces, ya. Lo primero que hay que hacer para resolver cualquiera de estos ejercicios es anotar las premisas en líneas numeradas. Eso es lo primero que hay que hacer. En este caso, las premisas son las dos primeras líneas. Esto que está acá, después de los tres puntitos, siempre es la conclusión, nunca es premisa. Por lo tanto, eso no se anota ya que es lo que tenemos que demostrar. Los guiones, como ustedes saben, no significan menos, sino que significan no. Es decir, acá dice H y no I. Y este guión niega todo lo que está dentro del paréntesis. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo puedo yo llegar a esto utilizando estas partículas? Daniel preguntó qué significa esta doble flecha. Es el bicondicional que lo vimos la semana pasada como una de las 5 funciones fundamentales o elementales de la lógica. Y se lee I, sí y solo sí, H. Y realmente no hemos visto ninguna regla que nos permita operar sobre eso, pero no importa, porque podemos considerar todo este paréntesis como un único término, como una única variable. Entonces, la pregunta es, Sara, tienes la palabra. Profe, ¿Sí? entonces, si lo del daño menos adentro del paréntesis es una negación, pero si hay una afuera no es una negación de una negación, En el fondo, sí. Esta, pero entonces, todavía no vamos a ver, y de hecho no vamos a ver cómo las negaciones afectan las negaciones que están adentro, pero en el fondo sí. Imaginemos que H fuera está lloviendo, Y fuera hay sol, perdón, Y latina fuera hay sol. H significa está lloviendo, significa hay sol. K dice, está lloviendo, no hay sol. Y si consideramos todo el paréntesis, significa, no es cierto que está lloviendo y no haya sol. Independientemente de lo que está ocurriendo ahora. Nuevamente, como ustedes saben, esto es en términos abstractos, da lo mismo si es que es verdadero o no. Lo importante es que sea válido. Así que en ese sentido, no afecta a todo el paréntesis, no solo a esta negación, no solo la H, afecta a todo. Por ejemplo, imaginemos que yo escribo, vamos a ver, P significa soy humano. U significa eh, yeah. Yo escribo lo siguiente. ¿Eh? Y U.
Y si es cierto en este momento, esto es cierto, P y no Q, porque soy humano y no tengo puesto un sombrero de fieltro. Ahora, si yo pusiera lo siguiente, P, no Q, o sea, perdón, no P y Q, también es cierto. ¿Por qué digo que esta segunda expresión también es cierta? Es verdadera, es decir, sí se condice con la realidad. ¿Cómo, profe? Yo estoy diciendo que esto es verdadero. Esa negación es verdadera. ¿Por qué? Ya. Ustedes podrían discrepar de mí, decirme, no, Alejandro, esa expresión es falsa. Y yo estoy diciendo que es cierta. No es cierto que soy humano y tengo puesto un sombrero de fieltro. Es mentira, o sea, ¿Por qué es mentira? porque sí es humano. ¿Ya? ¿Y tengo puesto un sombrero de fieltro? No, eso no, pero sí es humano. Lo que pasa es que esta negación es la negación de toda la conjunción. Es decir, es cierto que soy humano, pero este guión, esta negación, se refiere a la conjunción entera. Y la conjunción, para ser verdadera, tiene que tener dos variables que sean verdaderas. Y el asunto es que sí soy humano, pero dado que no tengo un sombrero de fieltro puesto en la cabeza ahora mismo, ni en ninguna otra parte del cuerpo, les puedo mostrar mis pies, no tengo un sombrero de fieltro en ninguna parte del cuerpo. Ya. Entonces, sí es cierto, esa negación es cierta. Es como, imaginemos que una persona quiere postular a un... ¿cuál es la palabra que estoy buscando? A un subsidio habitacional, DFL1. Tiene que cumplir con dos requisitos. Tiene que tener una renta menor a cierto valor mensual y además no debe tener ninguna otra propiedad. Entonces una persona perfectamente podría postular y le van a decir, no, lo siento, usted no es elegible, usted no puede postular, pero si tengo una renta menor a la cota que ustedes me piden. Eso es verdad, eso usted lo tiene. Pero usted tiene otra propiedad. Está su nombre, lo tenemos acá registrada en el Servicio de Impuestos Internos. Sabemos que usted tiene otra propiedad. Aunque sea una caseta perdida en el tiempo y en el espacio, es una propiedad, así que por eso usted no puede postular acá. Es decir, usted no puede porque es la conjunción la que no se cumple. Una de las condiciones sí se cumple, pero usted tiene que cumplir ambas para que la conjunción sea verdadera. Así es como funcionan las negaciones. Si la negación está fuera del paréntesis, afecta a todo el paréntesis. Dentro del paréntesis, afecta solamente a la variable, es decir, a la letra que acompaña. Volvamos entonces al ejercicio. ¿Cómo puedo yo llegar a esto de esto? ¿Hay alguna regla que me permita a mí llegar a eso? Y vamos a hacer vamos a poner una pequeña ayuda. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una tabla de equivalencia, para que se entienda bien cómo funciona esto. Acá tenemos expresiones. Veamos cuántas expresiones tenemos. Tenemos esta expresión, es la misma que esta otra. Así que voy a eliminar esta. Tenemos tres expresiones distintas. No H, no H y no I, luego H, entonces sí, finalmente I, sí, solo sí, H. Les vamos a dar una equivalencia. Cada una de estas expresiones va a recibir una nueva letra. Y ahora vamos a escribir esta misma expresión, este mismo argumento, utilizando nuestra nueva equivalencia. Entonces lo que tenemos acá es
Ya. ¿A qué equivalía esto? ¿A cuál de las tres letras? ¿A, B o C? A. Bien dicho, así que es lo primero que vamos a escribir. Entonces, ¿cuál era la siguiente expresión? B. Bien, B. Luego, la expresión de abajo, la vamos a escribir en términos de C. C. A. A. Perfecto. Y lo que tenemos que demostrar es... Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que demostrar? En términos de nuestra nueva notación. C, entonces B. Muy bien. C. Entonces, B. Profe, a mí ahí como que me haría pensar que podría ser un silogismo hipotético, pero se repite la A en el segundo, en la segunda premisa. Si se repitiera la B y estuviera como al revés, Bien. no da. Vamos a ver. ¿Qué es silogismo hipotético? Vamos a ver. Ya. Acá están las reglas. Acá está el silogismo hipotético. Y ahí dice, el silogismo hipotético es una regla que, como su nombre lo dice, emula un poquito al silogismo que nosotros ya lo conocimos. Y la regla dice, si yo tengo P entonces Q y Q entonces R, entonces puedo concluir P por lo entonces R. Es decir, al igual que en un silogismo, hay tres términos. Y hay un término que funciona como puente, que conecta a los otros dos términos y que desaparece en la conclusión. Es decir, existe un término medio. Acá, en esta forma, P entonces Q, Q entonces R, ¿cuál es el término medio? ¿Cuál es el término que desaparece en la conclusión? Exacto, Q, como pusieron en el chat. Chloe pregunta, ¿la única diferencia con el modus ponens es la cantidad de términos? No es la única diferencia, pero es la diferencia central. En el silogismo hipotético hay tres términos. En el modus ponens hay dos términos. Y de hecho esto inmediatamente me lleva a hacer una distinción entre dos tipos de reglas. De las 9 reglas primarias que nosotros hemos visto, hay dos tipos. El primer tipo requiere dos premisas. Es decir, como en el modus ponens, P entonces Q, pues por lo tanto Q. Se requieren dos premisas. En el modus tollens también, en el silogismo hipotético también, en el silogismo disyuntivo también, en el dilema constructivo también. Las reglas 6, 7 y 9 requieren una sola premisa. La absorción de P entonces Q, a P entonces Q yo le puedo aplicar una absorción. A P y Q yo le puedo aplicar una simplificación. Y a P yo le puedo aplicar una adición. La conjunción también requiere dos premisas. En el fondo, de las 9 reglas, 6 requieren dos premisas, 3 requieren una sola premisa. Volvamos al silogismo hipotético, que es de dos premisas. Ya, hay un término que desaparece en la conclusión, que en este caso es Q. Volvamos entonces a la sugerencia que había dicho, disculpen, pero me perdí, no sé, parece que Antonia. Antonia había dicho esto como que suena a silogismo hipotético. Ya, la gran pregunta es, ¿hay algún término acá que desaparezca en la conclusión? Ah, exacto. Así que veamos. Yo quedo en la línea 3. Profe, entonces como que las reglas tampoco hay que tomarlas como tan literal, como que yo así las tomaba. Tipo así como, si en la conclusión la P
está, como que tenía que estar, en este caso, como que las tomaba literales yo, no así como que si se daban vuelta de orden podría cumplirse igual, algo así. Sí, toda la razón. Lo que pasa es que realmente esto que está acá no son las reglas realmente, son ejemplos de las reglas. La regla debería describirse casi en lenguaje natural. Si usted tiene un condicional y luego usted tiene el antecedente, usted puede concluir el consecuente. Así deberían expresarse las reglas, pero imagínense expresar reglas como esta, ya como el dilema constructivo en lenguaje natural. Sería un chorizo de 4 líneas y no se entendería nada. Es mejor expresarlo con un ejemplo, pero eso es lo que son. Son ejemplos, son modelos de cómo se puede operar. Pero, como ya vimos, un término puede ser una letra, es decir, una variable, o un conjunto de variables. Eso es lo fundamental. Entonces, en este caso, estas cosas que están acá yo las puedo tomar como términos. Todo esto es un término, todo esto es otro término, todo esto es un tercer término, y todo esto es el primer término que habíamos visto, tal como lo dejamos en claro en esta tabla de equivalencias. Dicho eso, yo puedo aplicar un silogismo hipotético acá. Y la conclusión sería C, entonces B. Porque en el fondo, lo único que ustedes tienen que hacer acá es ordenar esto al revés. C, entonces A entonces B, así que puedo concluir con toda la seguridad del mundo, en base a 1 y a 2, con un silogismo hipotético. Y entonces he demostrado lo que tenía que demostrar. Así es como se resuelve ese ejercicio. La regla que se aplica a llegar a la conclusión es un silogismo hipotético. Ya, vamos a hacer otro ejercicio similar. Mejor dicho, de la misma dificultad. Ya. A decir verdad, está acá, o mejor dicho, este guión no es un guión. Siempre se confunde con el menos. Muchos y muchas estudiantes de repente me dicen, acá donde yo tengo menos C, y yo siempre los corrijo, les digo, no es menos C, es no C. Para que se note la diferencia, en vez de el guión, vamos a utilizar la mítica pergolilla, que no sé si se los comenté, pero es el sombrerito de la ñ, no tiene nombre en este mundo, y lo vamos a poner como un carácter especial. Está por acá. Símbolos, matemáticas. Acá está. Ahí sí que tiene onda. Ya. Ustedes, si quieren, pueden utilizar el sistema de equivalencias y transformar expresiones completas en letras simples para facilitar la operación. Yo lo voy a hacer a sangre de pato. Vamos viendo. ¿Qué tenemos acá? Profe, Dígame. entonces al hacer eso de cambiar la letra simple, el no L, entonces, paréntesis, M, entonces N, sería como la P, ¿no es cierto? Y el otro sería Q. Exacto. Todo esto, ustedes lo pueden considerar P. Y por lo tanto, con esta virgulilla antes, ustedes podrían decir que todo esto es no P, que esto es no Q, que esto es no P. Así que vamos viendo. ¿A alguien se le ocurre cómo podemos llegar a esa conclusión? Lo que acaba de decir, creo que fue Daniel el que habló. ¿Sí? Sí. Sí. Ya. ¿A alguien se le ocurre qué se puede hacer acá? Y Daniel ya los hizo avanzar 7 leguas.
Yo creo que puede ser modus ponens. Muy Profe, bien. yo también creo que modus ponens, profe. Perfecto, Daniel, justamente. Parece ser que el modus ponens nos ayuda acá. ¿Por qué? Todo esto es no P y todo esto es no Q. Y si tengo no P, que es el antecedente, ¿qué puedo concluir? No Q. No Q. ¿Sí? Así que, por lo tanto, lo que hay que hacer acá es... Profe, disculpe que me sí, interrumpa. sí. En cambio, por ejemplo, si ninguno de las originales fuera no, y si la de después fuera no, sería modus tollens, ¿no es cierto? No sé si me explico bien. Me cuesta entenderlo. ¿Lo puedo explicar de otra manera? ¿No es cierto que la P, ya digamos que nuestra P tiene que es L, entonces M en paréntesis, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es nuestra P, ¿no es cierto? Y Sí. N está en no. Pero digamos que en un caso está positiva y abajo está negativa. Eso sería modus tollens, ¿no es cierto? No se podría aplicar. Si el ejercicio fuese este, si tuviésemos esto como antecedente, y lo que tenemos en vez del antecedente es lo que se nos da en la realidad, en la negación del antecedente, no se puede aplicar el modus ponens. Esto que tengo acá, que acabo de modificar, equivaldría a esto con nuestro sistema de P's y Q's. Esto sería P, esto sería no Q, y esto sería no P. Acá no puedo aplicar un modus ponens, porque no tengo el antecedente, tengo la negación del antecedente. No puedo negar el antecedente, o sea, puedo negarlo, pero el antecedente y la negación del antecedente son cosas distintas. Es como que, básicamente, si yo le digo a mi hijo, si llueve, no lleves una batería de auto en tus manos. No, la verdad es que las baterías de auto son impermeables, no es como que se van a electrocutar. Lo tengo. Si hacemos un asado en el patio y está lloviendo, no uses el secador de pelo para hacer el fuego. ¿Conocen esa técnica, la del secador de pelo? Es una técnica de gente amateur, que no sabe hacer asados. Yo nunca he respetado mucho el asado. A mí el asado nunca me ha atraído mucho porque considero que es una liturgia burguesa, que tiene toda una ritualidad de consumo que a mí no me da mucha gracia. Además que yo no soy vegano, pero yo entiendo perfectamente que para los veganos esa es como es un ritual de muerte que entiendo perfectamente que no le tengan mucho cariño. Bueno, como quiera que sea, independientemente de eso, yo creo que yo sí fui scout, fui lobato, y un lobato tiene que ser capaz de hacer una fogata con un solo fósforo. No sé si acá alguien fue lobato alguna vez. O scout. Los scouts obviamente tienen que saber hacer un fuego con un solo fósforo. El asunto es que yo creo que hay una relación del ser humano con el fuego que es importante, ya que fue el dominio del fuego lo que nos llevó a donde estamos nosotros hoy en día. Y ese es, dicho sea de paso, uno de los grandes callejones sin salida de la vida subacuática en otros planetas, o de la vida inteligente subacuática en otros planetas. Si surgieran seres inteligentes en otro planeta, ¿cómo podrían ellos trabajar los metales? No podrían, no tienen cómo hacer fuego debajo del agua. A menos, claro, que fuera otro tipo de agua, que se pudiera hacer fuego, la física da para todo. El asunto es que, Martín, tú fuiste scout y nunca les enseñaron a hacer fuego. Bueno, no sé, quizás estuvo el centro de padres metido ahí y dijeron, no, ¿saben qué? Mi hijo, el hijo del vecino se quemó el dedo haciendo fuego, así que a nuestros hijos no les enseñan a hacer fuego. Bueno, está bien, anotado, puede que haya sido algo así. Bueno, el asunto es que el fuego es importante y por lo tanto yo soy un convencido de que nosotros tenemos que ser capaces de hacer fuego sin utilizar implementos provenientes del siglo XX o incluso del siglo XIX. Tenemos que hacer fuego de la manera más básica posible. Claro, ustedes dirán, pero ojo, el hombre primitivo no tenía carbón. Sí, es verdad. Pero yo con leña también, con madera también funciona. El asunto es que
No solamente por consideraciones de seguridad, sino que además por razones filosóficas, éticas. Si llueve, no utilices el secador de pelo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No llueve. ¿Qué puede concluir mi hijo? Yo le dije, si llueve, no uses el secador de pelo. O sucede que no llueve. ¿Qué puede concluir él? ¿Puede concluir algo en base a mi regla? No, porque recuerden que esto no se lee al revés, no se lee para ambos lados. Esto no significa, si llueve, no uses el secador de pelo. Y por lo tanto, si no llueve, sí puedes usar el secador de pelo. No, no funciona así. Así que por lo tanto, si yo tuviera estas dos premisas, no puedo concluir nada, por lo menos no desde el modus ponens. Así que eso al respecto. Ya, creo que es hora de pasar a ejercicios un poquito más complejos, porque hasta el momento, estos los saqué de la clase de la semana pasada, se resolvían aplicando una única regla. Ahora vamos a pasar a ejercicios un poco más complejos. Veamos. Ya. Acá tienen el siguiente ejercicio. Para resolver este ejercicio se requiere aplicar no una, sino dos reglas. Y lo que tienen es S y O W, entonces B y G, y luego la siguiente premisa es S. Y lo que tienen que concluir es B a secas. Así que adelante pues. Es vuestro momento para brillar. Lo principal para resolver estos ejercicios es reconocer configuraciones. Es decir, las dos premisas que tengo acá, ¿a qué reglas se parecen? ¿Qué regla podría operar por ahí? Obviamente, o tienen que tener el listado de reglas presentes, o saberse de memoria las reglas. Con el tiempo uno se las comienza a aprender, como las reglas de un juego de naipes. Acá están las reglas. Ya. Voy a volver al ejercicio. Aquí está el ejercicio. Tengo un condicional y luego tengo, dentro del condicional, o sea, sí, tengo un condicional. El condicional está conformado por una alternación y por una conjunción. Entonces, sean cuales sean las reglas que yo tenga que ocupar, deben tener conjunciones o alternaciones por ahí. Ahora, todas las reglas tienen o conjunción, o alternación, o conjunción. Pero veamos. Esto está unido por un condicional. Lo primero es tratar de desarmar el condicional. Y para desarmar el condicional requiero, son pertinentes el modus ponens, el modus tollens, el silogismo hipotético, el dilema constructivo. La absorción no me permite desarmar el condicional. Así que la absorción no es pertinente. Pero sí podrían ser pertinentes el silogismo hipotético, el modus tollens, el modus ponens. Entonces eso me permite ir acercándome a qué regla necesito. Veamos. Yo acá tengo S, I, O, W, y luego tengo S. Chuta, estoy muy cerca de poder aplicar un modus ponens. ¿Puedo aplicar el modus ponens así como está? No, profe. No, no se puede, porque necesito todo el término. El antecedente no es solo la S. S y O, W. No es
S, por lo tanto, W no es S, IW, es S, IOW. Necesito todo eso para poder aplicar un modus ponens. Tengo solo la S. ¿Hay alguna regla que me permita a mí, en base a esta S, generar S o W? La adición. Perfecto, Antonia. La adición. Vamos viendo. ¿Cómo funciona eso? Esta música es incidental de resolución de pruebas formales de validez. Veamos. Es S y OW. ¿Y de dónde sale esto? De la línea 2 por adición. Listo. Hoy también lo decía por interno. ¿Podría utilizarse la adición para desarmar el condicional? Sí, pero todavía no lo hemos desarmado. Tenemos ya el antecedente. ¿Qué necesitamos ahora? ¿Qué regla se puede aplicar para desarmar ese condicional? Ahora se puede aplicar el modus ponens con el Exacto. 1 y el 3. Veamos. Líneas 1 y 3. Modus ponens. Ya. Entonces, si yo aplico las líneas, el modus ponens en las líneas 1 y 3, voy a obtener, acá está la El línea resultado 3. sería B y G, ¿no es cierto, profe? Justamente, como bien dice Daniel, serían B y G. Entonces ya tengo B y G. Entonces, ¿probé lo que tenía que probar? No, porque lo que yo tengo que probar no es B y G, es solo B. ¿Hay alguna regla que me permita, base a B y G, obtener únicamente B? ¿Hay alguna regla que ¿Simplificación? ¿Perdón? ¿Simplificación, profe, o no? Simplificación. Si se la aplico a la línea 4, la simplificación me permite separar una conjunción. Porque si yo sé que está lloviendo y hace frío, puedo concluir que hace frío. Puedo concluir también de manera independiente que está lloviendo. Porque sé que ambas son verdaderas. Así que si en una conjunción, si ambas variables son verdaderas en conjunto, cada una es verdadera por sí misma. Así que, con la ayuda de Antonia y Daniel, y todos y todas los demás que están acá presentes, hemos demostrado lo que se nos pedía. Esta vez utilizando tres reglas: adición, modus ponens y simplificación. Ahora, esto es ejercitar y ejercitar y ejercitar, así que vamos con otro ejercicio. Aquí está vuestro próximo desafío. Vamos viendo qué se puede hacer. Ya. Chloe, lo primero que sugiere es una absorción. Veamos. ¿Una absorción en qué línea, Chloe? Absorción. ¿En qué línea? Podemos hacer una absorción en la línea 1 o en la línea 2. Profe, la línea 2.
Daniel dice en la línea 2. Así que, ¿cómo quedaría esto? L, por lo tanto, L y M. Así queda. Ya. Ok. Bueno, y a continuación. ¿Qué más puedo hacer? Tengo L, por lo tanto, L y M. ¿Y de dónde sale eso? De la absorción. Acá están las reglas. La absorción funciona así. Si tengo un condicional, puedo al consecuente agregarle el antecedente en una conjunción. Lo mismo acá, ¿cierto? Línea 2. Tengo un condicional y lo que hice fue agregar en el consecuente el antecedente en una conjunción. Ya, listo, lo hice. Y ahora, ¿qué más puedo concluir? Vayan, lo mejor es ir generando todo lo que uno pueda generar. ¿Qué se puede hacer de aquí en adelante? Veamos, ¿se puede separar la línea 1 y reunirla toda por absorción? ¿Separarla cómo? ¿Cómo podríamos separar la línea 1? ¿Con simplificación? No, la línea 1 no se puede separar por simplificación porque, en el fondo, tu idea sería llegar a L o llegar a M, es decir, separar esta conjunción. El problema es que no se puede separar una conjunción parte de un condicional. El que manda es el condicional. Por lo tanto, no se puede aplicar una simplificación en la línea 1. No se puede aplicar una regla solamente una parte de la expresión. La regla se tiene que aplicar a toda la expresión. El asunto es que tenemos que llegar a esto. Entonces tenemos que llegar a un condicional que en el consecuente tenga esos tres términos, L, M y N. Y por el momento lo que tengo es un condicional que tiene en el consecuente solo dos términos, L y M. ¿Cómo le puedo agregar la N? La N no la voy a agregar de mi bolsillo, no es como que yo saque una N y la ponga. Yo solamente puedo trabajar con lo que me dan las premisas. ¿Dónde está la N en las premisas? ¿En la 1 o en la 2? ¿Dónde está la N? ¿En la línea 1 o en la línea 2? En la línea 1. Así que hagamos lo que hagamos, tenemos que sacar la N de la línea 1. Chloe dice unir la N a la L y a la M, también por absorción en la primera línea. Y de hecho, Chloe, sí, ahí va la cosa. ¿Qué pasa si aplicamos una absorción a la primera línea? ¿Cómo quedaría esa expresión? Sí, se puede. La absorción se puede aplicar a cualquier condicional. Y como es una regla de una sola premisa, con que tengamos un condicional podemos aplicar la absorción. La pregunta es, ¿cómo quedaría la premisa 1 con una absorción? ¿Quedaría así? ¿Cómo quedaría? Chloe por interno dice esto. Chloe, acercas, pero no es así como debe quedar. Vamos a la regla. Acá está la absorción. La regla nos dice que, aplicada la absorción, el condicional queda igual, solamente que después de la flecha, después del condicional, al antecedente se le añade
perdón, al consecuente se le añade el antecedente por una conjunción. Al consecuente se le añade el antecedente por una conjunción. Así que por lo tanto la flecha sigue existiendo. La flecha sigue existiendo. Y el antecedente queda intacto. Profe, luego sería paréntesis y otro paréntesis más, la M, la L y la M, donde dice ahí. Y Veamos. luego al lado sería la N. No sé si me equivoco, pero Vamos a ver. Tú estás diciendo algo como esto, ¿cierto? sí, sí, profe, sí. Ya. Y luego IN. Esto es lo que dices tú, Daniel, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto. Y justamente así es como quedaría. Ahí está la absorción bien aplicada. Y ahora, ya, no sé si nos estamos acercando, la verdad. Lo que sí es cierto es que veamos, comparemos lo que tenemos con lo que tenemos que obtener. Tenemos que obtener esto. L, por lo tanto, L y M y N. No leo los paréntesis, pero se entienden, ahí están. Y miren, oh fortuna, tengo el mismo consecuente acá. Mi problema está en que el antecedente no es el mismo. Yo debería tener la L sola. Diantres. Esto es como cuando a uno se le cuela una persona indeseada. Profe, con el 3 y el 4 se puede hacer un silogismo hipotético. Perfecto, Antonia, perfecto. Justamente ahí estaba el secreto. Con el 3 y el 4 se puede hacer un silogismo hipotético. Veamos. 3, 4, silogismo hipotético. ¿Cómo quedaría la expresión final? Veamos. El silogismo hipotético me permite, si yo tengo P, entonces Q, y Q, entonces R, yo puedo concluir P, entonces R. En este caso podemos considerar L es P, L y M es Q, L y M es Q, y todo esto es Profe, R. ¿Ya? quedaría L y después el paréntesis y el M y M, después decir paréntesis y el N. En el fondo lo que tú estás diciendo es que quedaría así. Sí, profe, quedaría la respuesta. Exacto. Como bien decía Antonia, como bien decía Daniel, ahí queda la respuesta. Cuando ustedes pueden haber estado tentando de utilizar un modus ponens. Pero recuerden que en el modus ponens tenemos un condicional y luego una variable sola. O un término solo. En cambio, en el silogismo hipotético tenemos dos condicionales. Se utilizan dos condicionales, que era lo que teníamos acá. Si nuestro insumo son dos condicionales, la respuesta no es el modus ponens, ni el modus tollens. La regla nos permite combinar dos condicionales, el silogismo hipotético. Y eso es lo que hicimos ahora. Y esa operación, con esas reglas, queda entonces esto demostrado. Así funciona. Luego para que lo vean. En el fondo, demostré lo que tenía que demostrar. Ya. Les voy a dar otro ejercicio. Acá lo tenéis. Esta es vuestra épica tarea. ¿Qué es lo que se puede hacer a continuación? Siempre traten de pensarlo así. Tengo que demostrar, y una vez que
ustedes lleguen al qué tengo que demostrar, ustedes tienen que... Esto es como resolver un laberinto. Yo estoy dentro del laberinto y tengo que salir del laberinto. Una buena forma de resolverlo es partir de la salida para tratar de llegar al centro del laberinto. Es decir, ir de atrás hacia adelante, a la inversa. Tengo que demostrar C y O, I. ¿Cómo puedo llegar a C y O, I? Profe, en la línea 2 podemos aplicar un DC. Un DC, un dilema constructivo. Sí. Veamos. Línea 2, punto DC, dilema constructivo. Vamos a ver. ¿Cómo es la regla del dilema constructivo? Acá tenemos el dilema constructivo. El dilema constructivo es una regla que requiere dos premisas. Es decir, no la puedo aplicar solo a una línea, tengo que aplicarla a dos líneas. Y esas dos líneas tienen que ser una conjunción, y la otra una alternación. Vamos si tenemos esa posibilidad. Tengo una conjunción acá y tengo una conjunción acá. Así que no puedo aplicar el dilema constructivo solamente a la línea 2. Necesitaría una alternación y no la tengo. Así que no es el dilema constructivo lo que se puede aplicar acá. Ah, ok, profe. Vamos viendo qué reglas sí me permiten operar sobre conjunciones. El modus ponens no, el modus ponens tampoco, el silogismo hipotético tampoco. Creo que dije modus pollens, no existe el modus pollens, ese es el modus de las abejas, modus tollens. ¿Qué otra regla me permite operar sobre una conjunción? El silogismo disyuntivo, no. El dilema constructivo, sí, pero como ya vimos, además requiere una alternación. La absorción no me permite operar sobre una conjunción, sino que me permite generar una conjunción. La Profe, simplificación... ¿podemos aplicar una simplificación Ya, veamos una simplificación. ¿Y cómo sería? en la línea 1? Una simplificación. ¿Y cómo quedaría? Eso, ¿cómo quedaría? Quedaría en Z. ¿Ya? Y listo, ya tengo Z. ¿Hay algo más que pueda hacer? ¿Hay alguna otra simplificación que pueda yo aplicar? Profe, ¿se podría hacer una conjunción? Creo. ¿Sí? ¿Una conjunción entre qué y qué? De la línea 3, si no Ya. me equivoco, no sé. ¿Ya? 3, conjunción. ¿Ya? Hacer una conjunción, vamos a la regla que la tengo acá. Hacer una conjunción necesito dos premisas. Así que por lo tanto ya. Puedes hacer una conjunción con la línea 3, pero se necesita algo más para hacer la conjunción. En fondo Ah, ok, profe. sería Z y algo más. ¿Qué es ese algo más? Y la gran pregunta es, ¿tenemos que demostrar Z? ¿Tenemos que agregarle algo a Z? Parece ser que no. Es cierto que algo podemos hacer. Una simplificación me permite separar una conjunción. Si yo tengo A y B, yo puedo generar A, puedo generar B. ¿Hay algo que me permita hacer la simplificación? ¿Me permite acercarme a lo que tengo que demostrar, a esa conclusión? Yo ya obtuve Z, ¿puedo obtener algo más de la primera línea? Profe, ¿y una adición? Una adición. La adición me permite generar... Vamos a la regla. La adición me permite generar una alternación en base a un único término. Es decir, yo a cualquier término le puedo agregar algo por alternación. Ya. Hagamos una
Perdón, una adición. Hagamos una adición. ¿Qué línea? La línea 3. La línea 3. Veamos. Entonces quedaría Z. ¿Ah? Y luego, ¿qué le quieres agregar? Podría ser A, podría ser X, podría ser C, por lo tanto, H, lo que tú quieras. Podría ser C y por lo tanto C, I, O, I. C, I, O, I. Z, I, O, I. Ya, ok, no es lo que nosotros estamos buscando. Por interno, dice algo que es súper interesante. Dice, si separamos Z por simplificación, no nos podemos quedar con C, I, O, I, con Z, I, O, I, en vez de Z. Lo que está planteando Chloe por interno es lo siguiente. La línea 1, le aplicamos bien la simplificación. En vez de quedarnos solo con Z, ¿qué pasa si nos quedamos con esta parte de la expresión? C, I, O, I. ¿Se puede? Claro que se puede, porque en el fondo esto es P, esto es Q. Yo me puedo quedar solo con Q, me puedo quedar solo con P, me puedo quedar solo con Q. Así que por lo tanto, puedo quedarme con C, O, Y latina. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es lo que tenía que demostrar? C, I, O, I. Por lo tanto, oh sorpresa, llegué a lo que tenía que demostrar. Así que esa es la respuesta. De hecho, sin ir más lejos, esta era engañosa porque perfectamente lo podríamos haber hecho en un solo paso. Es decir, haberlo hecho así. Listo. No, no eran, y Chloe pregunta, ¿era necesario sacar Z primero? No, no es necesario sacar Z primero. Algo que yo nunca les conté respecto de esta regla de la simplificación es que acá dice P y Q, por lo tanto P. No tiene por qué ser P, puede ser Q. La simplificación no tiene un orden específico, perdón, la conjunción no tiene un orden específico. Si yo digo, está lloviendo y hace frío, semánticamente es lo mismo que hace frío y está lloviendo. La conjunción y la alternación tienen esta propiedad conmutativa. No así el condicional. El condicional no es conmutativo. Pero la conjunción, sí. La conjunción es conmutativa. Por lo tanto, yo puedo, de P y Q, yo puedo simplificar solo P o solo Q. Así que, por lo tanto, no era necesario sacar la Z primero. Con esto estábamos listos. Este era sencillito. Vamos a otro ejercicio. Un poquito más complicado. Este es vuestro desafío. X, entonces, X y R, entonces Y. Luego tengo X y R, por lo tanto, Y. Así que vamos a desgranar el... Ya, vamos viendo. ¿A quién se le ocurre qué hacer primero? Nuevamente, hay que preguntarse, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Y. ¿Cómo? ¿Qué necesito para...? ¿Dónde tengo Y en las premisas? La tengo en la primera. ¿Dónde está Y? Está como consecuente de un condicional que a su vez es consecuente de otro condicional. Como abigarrada la cosa. Profe, podríamos hacer un modus ponens, creo, con la Veamos. primera. Un modus ponens. Recuerda que el modus ponens es un
una regla que requiere dos premisas. Así que, por lo tanto, puedo usar modus ponens en la primera, pero necesito otra premisa. Ah, ok. También podríamos usar una simplificación, creo, en la segunda. Eso sí, totalmente, es de una sola premisa. Y la pregunta es, ¿con qué nos quedamos? ¿Con X o con R? Quedémonos con X por el momento. Y de hecho, hagamos una cosa muy sencilla y saquemos también R, para tenerla ahí disponible. Ya. La simplificación me permitió extraer X y extraer R. ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer? Chloe dice con X. ¿Con X qué? Ya, tengo la X. ¿Y qué hago con la X? La X en la Profe, línea se podría 3. hacer ahora una conjunción, ¿no? Una conjunción entre qué y qué. Entre X y R. Podría ser, pero vuelvo a lo mismo que tengo en la línea 2. No necesito hacerla, ya la tengo, ya tengo esa conjunción. Y una adición, profe. Una adición. La adición me permitiría generar una alternación. Por ejemplo, yo perfectamente podría... ¿Una adición a qué línea? A X, por ejemplo. Ya, perfecto. La línea 3 es X, podemos poner una adición, entonces eso nos permitiría tener X o ¿qué quieres agregar a la X? Con la adición le puedes agregar lo que tú quieras. Una Y. Ahí, perfecto, ya. Y. La pregunta es, ¿eso me acerca a lo que tengo que demostrar? Pausa. Por interno, Chloe dice, ¿y un silogismo hipotético con las líneas 1 y la 3? El silogismo hipotético demanda dos condicionales. Acá tengo un condicional. Pero en la 3 no tengo un condicional. Tengo solo una variable suelta. Así que por lo tanto no puedo no puedo aplicar un silogismo hipotético en las líneas 1 y 3. Voy a ir a la regla. Acá está el silogismo hipotético, el número 3. ¿Se dan cuenta que se requieren dos condicionales? Así que no. Profe, ¿Sí? podríamos hacer un silogismo disyuntivo ¿Entre qué y qué? con la línea 5. Ya. Silogismo disyuntivo. Acá está, número 4. Es una regla de dos premisas. Entonces, podríamos aplicar el silogismo disyuntivo. Veamos. Tú dijiste, ¿a qué línea? A la línea Línea 5. 5. El silogismo hipotético se aplica a la alternación. ¿Ya? Para que el silogismo hipotético tenga sentido, en la línea 5, yo necesito tener no X o no Y. ¿Tengo no X o no Y? Profe, le dije silogismo disyuntivo. Ah, perdón, disyuntivo. No, y de hecho, en ese estaba pensando. Se la H, pero observen, el silogismo disyuntivo es el que usa una alternación. Pero necesita. El silogismo disyuntivo opera cuando uno de los dos términos de la alternación es negado. Y acá, X. ¿Tengo la negación de X o tengo la negación de Y? Ah, no, no. No, no la tengo, así que no es por ahí el camino. Pero sí, yo les puedo plantear una cosa. Lo que yo tengo que... Sara dice que es complicado, pero piénsalo así, esto es como un juego de naipes en donde es como un solitario. ¿Ya? ¿Qué necesito yo para sacar esta carta? Pensémoslo así, a ver, veamos. Debe haber solitarios online, ¿no? Aguántenme un poquito. Ya. ¿Están viendo la pantalla en donde puse el solitario? Sí, ya, perfecto.
Lo que yo tengo que hacer es ordenar todas las pintas de menor a mayor, de As al Kaiser, en cada uno de estos 4 espacios. En eso consiste el juego. Y para eso tengo que ir ordenándolos de manera correlativa. No puedo ordenarlos al tuntún. La gran pregunta es, pongo esto acá, el 8 acá. Esto está saliendo demasiado fácil. Ya. Por ejemplo. Ya. Para sacar el 6 y ponerlo acá, ¿qué necesito? Un 7. Es algo muy similar a lo que hay que hacer acá. Es preguntarse, ¿qué necesito? Volvamos entonces a este ejercicio. Chloe dice, ¿ya? ¿Y qué tal un modus ponens para sacar la Y de la línea 1? Veamos, ya podría ser, podríamos aplicar un modus ponens en la línea 1. El modus ponens, recuerden, es regla. En primer lugar es una regla que se aplica a un condicional. Y en segundo lugar es una regla de 2 premisas. Es decir, no puedo aplicarlo solo a la línea 1, necesito aplicarlo a la línea 1 y a otra línea. ¿Qué otra línea puedo combinar con la 1 para hacer un modus ponens? O mejor dicho, ¿cómo funciona el modus ponens? El modus ponens es una regla que dice que si yo tengo un condicional y se me da el antecedente, puedo concluir el consecuente. ¿Cuál es el antecedente de este condicional? X. Lo dice por interno. Entonces podría ser el otro insumo, la línea 3, justamente porque acá está el antecedente de este condicional. Así que si yo combino las líneas 1 y 3 mediante un modus ponens, voy a obtener el consecuente. ¿Cuál es el consecuente? X y R, por lo tanto, Y. Ya. Sí, estamos avanzando. ¿Y por qué digo que estamos avanzando? Porque la Y sigue estando encadenada a otros términos, pero por lo menos alivianó un poco la carga. Tenemos X y R, por lo tanto, Y. Y tenemos que demostrar Y. ¿De qué forma podría yo obtener la Y sola? ¿Hay algo que me permita generar la Y sola, todo lo que tengo acá? Vamos al tab, nos dicen. Simplificación, Tomás. Ya. La simplificación opera sobre la conjunción. El problema es que no tengo, la única conjunción que yo tenía disponible para simplificar, ya la simplifiqué. Esta conjunción no la puedo simplificar porque no está sola. ¿Hay algo que me permita a mí generar la Y en base a lo que tengo? El modus ponens con 6 y 2. Modus Creo. ponens con 6 y 2. Vamos. Acá tenemos 6, ¿cierto? La línea 6 dice X y R, entonces Y. Y en las dos que tengo, wow, X y R. Es justamente el antecedente, la P de este condicional. Entonces, dicho eso, puedo concluir la Y sola, que es el consecuente. ¿Y qué era lo que tenía que demostrar? Y. Así que queda esto demostrado. Y les digo inmediatamente, que acá hay pasos que eran innecesarios. Este era innecesario. Este también era innecesario, no nos llevó a nada. Pero siempre es bueno explorar. Mi recomendación es, entre hacer y no hacer, mejor hacer. Hagan todo lo que puedan. Y podría quedar así, facilito.
En vez de 6, acá la cosa sería 4. Más elegante. ¿Qué hora es? Son las 11:43. Así que, damas y caballeros, nosotros terminamos acá. Yo tengo una reunión a las 12 ahora, así que tengo que ver un par de cosas primero, así que no me puedo quedar mucho tiempo más. Así que quedamos ¿Profe? acá. Dígame. Esta sería la última guía del ramo, ¿no? La última guía del primer semestre, sí. Ah, ya. Así que es lo último que queda. Profe, y después la semana de receso no tenemos clase, pero a la otra hay, Sí, o se acabaron las... hay. Ay, Porque de hecho, a ver, déjenme ver el calendario. Por eso es que nosotros además pusimos entrega el 13. La próxima semana es 2 de julio, no hay clases, y luego viene el 9 de julio. Es una clase antes del 13 de julio. De hecho, son 4 días antes del 13 de julio. Y esa clase la vamos a utilizar única y exclusivamente para ejercitar y ejercitar y ejercitar. Va a ser equivalente a esta clase de hoy día. Incluso si lo tienen más o menos dominado, hasta podemos ver otras reglas que son más entretenidas. Ustedes van a decir, está loco, está pero loco, o sea, está hablando de entretención con esto que para mí es una tortura. Es relativo el término, para algunos puede ser entretenido, para otros no. Pero lo que sí es cierto es que ciertas reglas nos permiten entender un poquito mejor cómo se funciona lógicamente, de hecho. Hay una regla que yo no les he enseñado que se llama transposición. Que queda de la siguiente forma. Si yo tengo entonces Q, yo puedo concluir, ¿dónde está el por lo tanto? Insertar, no lo voy a sacar de acá. ¿Cómo era la transposición? La transposición nos dice, si yo tengo ¿me escuchan? Porque me caí bien brevemente. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí, profe. Perfecto. Como les decía, yo tengo. Entonces Q, puedo concluir, ¿no? Q, entonces no P. Es decir, el condicional equivale a un condicional con los términos invertidos, negados. ¿Cómo era? El condicional equivale a el mismo condicional con los términos traslocados y negados. ¿Qué significa esto? La transposición nos enseña cómo funciona el condicional. Yo le digo a mi hijo, si llueve, sal con paraguas. Equivale a decir, si tu hijo no está en la calle con paraguas, o si tu hijo salió sin paraguas, entonces no está lloviendo. Es decir, si no se dio el antecedente, si no se dio el consecuente, es necesariamente porque no se dio el antecedente. Como les decía, otras reglas nos ayudan a entender un poco más cómo funciona la lógica. Y eso es lo que vamos a hacer en 2 semanas más. Por mientras, de aquí hasta ese día 9 de julio, vamos a tener comunicación casi exclusivamente por mail. Bien, así que eso es lo que yo les quería plantear hoy día, y hasta acá quedamos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Dani, tiene la mano levantada. Sí, o sea, que tengo una duda sobre en la planificación, o sea, general, ¿Ya? dice como periodo de exámenes. Entonces tengo la duda de eso porque, por ejemplo, mi mamá me decía que cuando ella estudiaba, no sé, si tenía un rojo en un ramo le hacían dar un examen. Ya. O no sé, tengo una amiga que si tiene notas abajo de 5 le hacen rendir un examen. Entonces quería ver cómo pasa con nosotros eso. Ya. Está en el programa, pero básicamente en taller de desarrollo cognitivo no hay examen. El 13 de julio termina todo. Así que esa es la respuesta. No hay examen. Ya, gracias. De nada. Profe, Dígame.
¿Cuánta había que tener buena en la guía para tener un 4 o para tener así como una nota decente? sea, no lo sé porque todas las evaluaciones, las notas de las evaluaciones nosotros las calculamos con PREMA, que es este factor corrector que ajusta la escala al desempeño del grupo. Así que siempre va a estar cerca de la mitad del puntaje hacia arriba. ¿Cuántos puntos tenía la guía número 3? Yo la tengo, a ver, déjame. Acá tengo la guía número 3. La guía número 3 tiene 23 puntos. ¿Ya? Entonces, siempre para tener un 4 hay que tener de la mitad del puntaje hacia arriba. Digamos, 23, la mitad son 11, la mitad son 11,5, ya digamos 12 puntos. Hay que tener aproximadamente entre 12 y 14 puntos para tener un 4. Eso va a depender del desempeño del grupo. Si al grupo le va muy mal, con 12 puntos están. Si al grupo le va muy bien, van a necesitar 14 o 15 puntos para tener un 4. Pero no tengo cómo saberlo a priori, pero eso es más o menos. No, ok, profe, era porque me va a ir pésimo porque debía haberla hecho yo después de esta clase. Sí, ahí la lección está en siempre ir a la información oficial, ¿cierto? Chuta, me dicen que hay que entregar la guía mañana. ¿De dónde salió esa información? Primero, ¿cómo sabes tú? ¿De dónde lo sacaste? No, me dijeron, ¿pero quién te dijo? No, no sé, por ahí. No, me dijo el profe. ¿Y te lo dijo como por mail? ¿Te lo dijo en vivo y en directo, en una clase? Y si no pueden hablar directamente con la fuente, vayan a donde está la información oficial, que es en el programa o particularmente en el aula virtual. Así que, pues chicos y chicas, damas y caballeros, yo en este momento me tengo que ir, así que nos vemos en 2 semanas más, pero cualquier cosa me escriben, ¿ok? Estamos entonces en contacto. Chao, profe. Chao, Chao, profe, profe. gracias. Ah, profe, Chao, que estés gracias. bien. Gracias, que estés bien. Chao, profe. Ujú. Súper.